Bien, regresamos al debate aquí en Vía Pública. Vamos a conversar sobre el tema de las ISAPRES. Vamos a saludar a quienes nos acompañan acá en el panel. Primero a Óscar Arteaga, académico y especialista en salud pública de la Universidad de Chile. Óscar, gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Manuel Inostro, académico del Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello. Manuel, gracias por venir. Encantada, Patricia. Matías Steger, cofundador de Keplant.cl. Gracias también. Muchas gracias, Patricia. Y Felipe Bravo, profesor de Derecho Económico de la Universidad Católica. Felipe, también muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias también. Además, ustedes fueron parte de distintas comisiones, ¿no?, en las cuales se trabajó el tema de las ISAPRES. En el caso tuyo, Óscar, fue el de la presidenta Michelle Bachelet. Bachelet, sí, claro, así es. Que hubo una serie de propuestas, pero que finalmente no se transformó. Bueno, terminamos en un muy bonito informe, pero que nunca se plasmó en un proyecto de ley, desafortunadamente. En el caso de Manuel fue distinto. Sí, yo participé en dos comisiones. Una que no llegó a nada, porque no pasó ningún proyecto, pero luego en la segunda sí se envió un proyecto de ley. Y el proyecto de ley quedó trancado, a mi juicio, por algunos errores del gobierno del presidente Piñera, pero al menos quedó planteado un proyecto de reforma. ¿Qué fue la primera comisión? La primera comisión fue comenzado el 2010. Ya. Y entregamos nuestro trabajo a final del 2010. Y la segunda fue a comienzos del 2012. Y bueno, y ahí quedó el proyecto. Te lo pregunto porque es interesante desde el año 2010, entonces podemos decir que hay intentos por hacer reformas más profundas al tema de las ISAPRES y sin embargo no se ha podido avanzar más allá. ¿A qué atribuyen ustedes que pasa esto? O sea, a ver, yo creo que lo primero es que el año 2010 el Tribunal Constitucional declara inconstitucional una parte de la ley, que era la parte que establecía la tabla de factores. Y el Tribunal Constitucional hace una mención expresa al legislador y dice, por favor, llene este vacío, cosa que llevamos 8 años esperando que lo haga. En ese periodo, lo que las ISAPRES han hecho es ocupar la tabla de factores anterior hasta el año 2010 que había fijado la Superintendencia de Salud, y por eso entonces ha habido estos intentos de iniciar de manera a veces muy fructífera al punto de vista teórico. Los informes que las comisiones han desarrollado son teóricamente muy buenos, pero lamentablemente, como muchas comisiones que se han generado, tanto el gobierno de Bachelet también como el gobierno de este actual presidente, lamentablemente se han quedado en los informes y no hemos podido discutirlo en el Congreso, que lamentablemente es lo que ha pasado. Sí, a mí me parece que en realidad el problema es previo, porque el origen del problema es justamente que el año 81 se crea una institucionalidad para administrar fondos de seguridad social, vale decir, se autoriza la creación de estas instituciones privadas para administrar un seguro que es obligatorio, el 7%, ¿cierto? Pero legalmente se les autoriza a comportarse como si fueran seguros privados, igual que cualquier otro tipo de seguro, y no como un arreglo de seguridad social. Y de ahí entonces está la base de que estas instituciones pueden discriminar por riesgo individual, lo cual desde una perspectiva de seguridad social es inaceptable, porque una condición básica de un arreglo de seguridad social es que se rompe el vínculo entre el riesgo individual y la capacidad de contribución que la persona tiene. Entonces, ahí está el origen del problema y eso genera una pregunta que hasta el día de hoy la sociedad chilena no ha sido capaz de responder, es, bueno, ¿las ISAPRES son o no son parte de la seguridad social? Y la respuesta es, si son parte de la seguridad social, pueden participar de la captación de esta contribución que es obligatoria, pero no pueden discriminar por riesgo individual. Al revés, si ellas quieren discriminar por riesgo individual, bueno, lo que tiene que ocurrir es que se salen del arreglo de seguridad social, porque eso no forma parte de la manera en que se comportan las instituciones de seguridad social. Ahora, ¿coincides, Manuel, ¿es el tema de fondo sí, o hay otro? O sea, complementando, la última reforma importante que se le hizo al sistema ISAPRES fue el año 2005 con la reforma del auge. Y ahí lo que hicimos fue introducir la lógica de la seguridad social en parte, pero solo un pedacito del plan de salud, porque el plan quedó dividido en dos. El plan auge, que es una tarifa plana, que no discrimina por riesgo, que tiene un pequeño fondo de compensación de riesgo del gasto del plan auge, pero que en el mejor de los casos hoy día no representa entre el 12 y el 15% del total del gasto. El resto del plan, el 85, 87%, se sigue manejando, muy bien describe Óscar, un seguro individual asociado al riesgo individual de las personas. Y eso es lo que el año 2010, en realidad, en dos momentos. En enero del 2010, la Corte Suprema dice que las alzas de precio unilateralmente son ilegales cada vez que un afiliado reclama ante las Cortes de Apelaciones, y eso gatilla desde el 2010 en adelante la cantidad de recursos que han llegado, 150.000 en el año que más recursos ha habido. Y en junio del 2010
también viene el fallo que recordaba, ¿no es cierto?, Felipe, respecto al tema de declarar inconstitucional las tablas de factores de riesgo. Y a mi juicio, Piñera tuvo una buena intención en su primer mandato de enviar un proyecto de ley, pero ¿dónde falló? Cuando estábamos discutiendo eliminar totalmente las tablas de factores de riesgo, envía una indicación sustitutiva por allá por agosto del año 2013, en donde dice, se elimina la discriminación por sexo, pero se mantiene la discriminación por 3 tramos de edad. Y esa indicación, cuando fue enviada, yo que tuve la posibilidad de conversar con el ministro Larroulé en aquella oportunidad como ex miembro de la comisión, era, mira, si tú mantienes la discriminación por edad, al menos aunque sea por 3 grupos de riesgo, no estás cumpliendo con el mandato del Tribunal Constitucional, y eso finalmente no fue aprobado en el Parlamento. Y quedó ahí finalmente en el Congreso. Y en el caso, solo para terminar, en el caso de Bachelet, la razón fue totalmente distinta. No obstante el muy buen trabajo de la comisión, el grupo del gobierno se dividió en 2. Había quienes querían reformar las ISAPRES como una primera etapa y después avanzar a una reforma mayor, y quienes no querían reformar las ISAPRES, sino que hacerlas desaparecer de inmediato. Entonces, de alguna manera, unos representados por la ministra Castillo, que no querían hacer reforma, sino que hacerlas desaparecer y ir al tiro al FONASA como seguro público único, y el ministro Valdés de Hacienda diciendo, reformemos la ISAPRES porque no podemos hacer esa reforma mayor, implicaría una nueva reforma tributaria para hacer esa... Y se neutralizaron al punto que no hubo reforma y no se envió ningún proyecto de ley. Y así hemos estado durante todo este tiempo. Y por eso me parece interesante lo que hicieron ustedes en Qué Plan, que pudieron también establecer parte de lo que más o menos en la vida diaria las mujeres conocemos, a diferencia de los precios, pero ustedes lo pudieron ver ahí con más detalle. Sí, exactamente. El viernes nosotros lanzamos una cifra donde aparece que las mujeres, en promedio de todos estos planes ISAPRE, que todos estos son muchos, están comercializados hoy día en el mercado, son más de 1.700. Nosotros en Qué Plan los recolectamos y los analizamos constantemente, promediando las diferencias que existen entre una mujer de los 30 a 35 años respecto a un hombre. ¿Cuánto paga? Una mujer paga un 179% más. Esa es la foto al día de hoy, la realidad actual. Pero también existen otros grupos que son de riesgo al día de hoy. Por ejemplo, las cargas de 0 a 2 años. Una carga de 0 a 2 años, cuando cumple, por ejemplo, los 2 años exactos, esta carga disminuye un 60% de precio. O sea, ahí hay un grupo de riesgo más o menos importante. Y otro grupo de riesgo, ya que va subiendo continuamente, es los adultos mayores, generalmente después de los 50, 60 años, es donde se produce también un alza en el precio. Y uno de los puntos que se plantea en esta reforma ISAPRE es disminuir esto o eliminarlo de frente a la diferencia entre sexo, edad y preexistencia. Por lo tanto, va a haber que analizar, de hecho, cuáles son estos grupos de riesgo, cuáles son los grupos de menor riesgo. En este caso, los grupos también de menor riesgo son los hombres jóvenes, solos, que tienen hasta un factor menor a 1, o sea, menor de lo que tarifica normalmente la ISAPRE, le hacen hasta descuento, podríamos decir. Entonces, cualquier reforma que pueda venir en este sentido va a tener que analizar los efectos que tendría esta tabla de factores. Sí. Es bien importante, porque en cualquier arreglo que busque modificar el sistema, el esfuerzo que tenemos que hacer como país es aproximarnos a un arreglo de seguridad social. Y eso significa, como decía en forma previa, desvincular el riesgo individual. Vale decir, las personas, independientemente del riesgo que tengan, tienen que pagar de acuerdo a la capacidad de contribución que tienen, a sus ingresos. Pero una diferencia de un 179%. No, pero es que no... Tú vas a contribuir a un arreglo de seguridad social en función de la cantidad de dinero que ganas. No tiene nada que ver el riesgo que tú tienes. Y esa es la única manera que se puedan distribuir los riesgos que ocurren en salud. Por ejemplo, una persona que adquiere una enfermedad crónica la va a tener toda la vida. Cuando un niño nace con una enfermedad congénita, también la va a tener toda la vida. La única manera de poder compensar aquello es distribuir ese riesgo en el conjunto de la población. Y por eso que los arreglos de seguridad social son obligatorios y son para todos, porque no existe otro modo de hacer eso. Si no, es como si tú quisieras contratar un seguro de incendio cuando se te quemó la casa. Entonces, sería un sistema de salud, pero para personas sanas. Exactamente. Ahora, yo creo que el ejemplo que se pone respecto al seguro de incendio cuando se quema la casa, lo que define es un problema del sistema, que son las preexistencias. O sea, a eso se enfoca la crítica. Esa crítica es la misma que ha hecho el Tribunal Constitucional en su momento y que han hecho muchos actores, incluso el presidente Piñera en su programa de gobierno expresamente dice de que se van a eliminar las preexistencias. Una cosa distinta, en eso yo creo que
hasta incluso algunas ISAPRES están de acuerdo con eso, aumenta la competencia, baja las barreras de entrada, pero una cosa distinta es qué es lo que ha hecho la ministra Pla, pero muy correctamente desde el punto de vista político, decir, como mencionábamos, es una injusticia, y lo es, que las mujeres paguen un precio más alto por los planes. Y con esta diferencia que mencionas. De la injusticia a la viabilidad del sistema es necesario hacer estudios que lo que impliquen sea justamente sopesar las cargas, distribuirlas, hacer modelos de riesgo que sean viables para el sistema entero y no simplemente un sistema de solidaridad plano o de subsidios cruzados que pueda generar un problema de viabilidad del sistema que sea un poco complejo de solucionar. Claro, ¿pero eso porque tú crees que sí, Oscar? Es que el punto es, ¿de qué sistema estamos hablando? Porque si tú miras solo el conjunto de las ISAPRES que constituyen un sistema minoría, en sí mismo, eso forma parte de un sistema mayor, sí, en el que también hay que incluir al asegurador público que es FONASA. Por supuesto. Entonces, los cambios que tú hagas en el ámbito de las ISAPRES exclusivamente van a afectar lo que ocurra con el FONASA. Entonces, cuando pensamos como país, el desafío es cómo de todo esto que tenemos, que mirado desde fuera del país representa una situación anómala, cómo armamos efectivamente un arreglo que a todos nosotros como sociedad nos permita avanzar hacia una sociedad más integrada. Lo que queremos en realidad es un sistema de salud pública que pueda entregarle prestaciones a las personas que tienen enfermedades independientes de su seguridad social, sea pública o sea privada, que permita que las personas se sanen. Ahora, del punto de vista estructural, parecía ser que el sector público da menos abasto. Esto no es una crítica al sector público. Ojalá que los hospitales públicos y los consultorios puedan hacerlo. Pero parece que hay un problema de capacidad del sector público en relación. ¿Pero será de capacidad o de cantidad de personas que tienen que atender? Lo digo por una cifra que salía en la comisión, decía el 76,5% está en FONASA, 17,5% en una ISAPRE. La relación siempre es 80-20. De hecho, uno de los problemas que la asociación de ISAPRE, esto por supuesto que siempre puede ser discutible las cifras de una parte interesada en este tema. El problema de eliminar las preexistencias sería en un comienzo, entre comillas, el traslado de personas del sector público al sector privado buscando atención que no tienen en el sector público. Me parece que si nos fijamos el problema esencialmente en el sistema de seguridad más que en la prestación misma, estamos equivocando el foco. Acá lo que queremos, entiendo yo, es que la gente tenga más acceso a mejor salud con independencia del sistema público o privado. Por lo que yo veo, al parecer, y esto es lo que uno puede ver en los consultorios, es que las personas del sector público que utilizan el sistema de FONASA, que puede tener problemas con los bonos, problemas en el acceso, tienen más dificultad de acceder al sistema y pareciera ser que es una aspiración. Esto, la encuesta de salud de la Supersalud que entregó en marzo de este año lo dice. Hay una mayor satisfacción del sector público, perdón, del sector privado que del sector público. Parece que la gente quiere estar en el privado. La duda que me queda es si acaso el sistema actual que tenemos con estas ISAPRES que representan a un 17,5%, saco la cifra de lo que fue en la comisión, o sea, que atienden a un grupo muy pequeño, donde, a diferencia de lo que pasa con FONASA, que atienden a la mayoría de la población, casi un 80%, que además tienen que enfrentar el mayor envejecimiento de sus beneficiarios, menor nivel de ingreso de quienes están en FONASA, y además personas más enfermas porque no hay barreras de acceso, toda información que sale en el informe de la comisión. ¿No termina este sistema que tenemos con estas ISAPRES que se dedican a ese porcentaje de la población más joven, más sana, con más ingresos, perjudicando a FONASA o al sistema público? O sea, lo que pasa es que efectivamente hay un descreme en las personas que pueden realizar el pago finalmente para estar en el sistema privado y finalmente son expulsados por la vía del aumento de los planes, del costo de las cargas, que es lo que veíamos recién, y la regla por defecto, que es el sistema de FONASA que absorbe a muchas personas que finalmente no pueden terminar pagando. El problema, a mi parecer, es evidente y existe. La tabla de factores se mantiene vigente aun cuando no hay ley que la mantenga, porque se mantiene la regla vigente antes de la declaración de inconstitucionalidad del Tribunal Constitucional. El punto es que desde el año 2008, que fue la primera vez que el Tribunal declaró inaplicable esa norma, hasta el día de hoy han pasado 10 años en los cuales han pasado 2 congresos enteros, en los cuales, y hay un congreso nuevo ahora, de hecho hay más diputados y más senadores, en los cuales aún así no es posible cambiar esto. No creo que las ISAPRES tengan tanta capacidad de lobby, tanto poder económico, como para que 2 congresos, que además han aprobado otras modificaciones, o sea, han
el lucro, o sea, han hecho más cosas más intensas, no puedan hacer este cambio. Manuel quería intervenir. Sí, yo miraría el tema de las cifras también desde la mirada absoluta. En realidad tenemos 13 millones y medio de personas en FONASA y 3 millones y medio de personas en ISAPRE. Y hoy día está llegando casi al 19,4% del total. Igual siendo una minoría, es una minoría significativa. Ahora, ¿qué dicen nuestros estudios como Universidad Andrés Bello? Nosotros tenemos una encuesta que hace seguimiento de hace 7 años y preguntando frente a los temas de reforma, tanto en FONASA como en ISAPRE, surgen cosas bien de sentido común que hablan más bien de un sistema mixto en transición. ¿A qué me refiero? Cuando tú le preguntas a los beneficiarios de ISAPRE si quiere que las ISAPRES desaparezcan, ellos te dicen que no, entre un 70 a un 80% en los últimos 2 años que hemos medido, 2016-2017, la gente de ISAPRE dice, mire, nosotros no queremos que desaparezcan las ISAPRE, sino que queremos que se reforman, con reformas sustantivas mayores, como las que hemos estado contando ya en estos últimos 8 años, o algunas reformas menores en un porcentaje de menor importancia. Pero la gente quiere, es decir, las considera un mal menor, porque no es que estén contentas con todas las cosas que hacen la ISAPRE, pero no ven un sustituto alternativo en el FONASA respecto a estas 3 millones y medio de personas. Y cuando les preguntamos lo mismo a la gente del FONASA, la gente del FONASA en un 58 o 62% en los últimos 2 años también, 2016 y 2017, no está de acuerdo con que se eliminen las ISAPRE y todos los afiliados con sus cotizaciones, que podrían significar una mayor solidaridad financiera a los 13 millones y medio que tienen menos ingresos, tampoco están de acuerdo en que se acabe la ISAPRE y que todos vayan al FONASA porque asumen que los problemas de listas de espera que hoy día están teniendo podrían verse agravados con 3 millones y medio de personas más. Entonces, de alguna manera, yo creo que lo que la ciudadanía uno puede inferir a través de estas encuestas y opinión, y creo que sería importante tomar en cuenta más allá de la opinión nuestra de los expertos, los técnicos, es que están pidiendo reformas más sistémicas, es decir, que haya una reforma a la ISAPRE, como lo están pidiendo los afiliados de ISAPRE, pero que también se mejore de FONASA, porque si, por ejemplo, este gobierno hace una reforma de ISAPRE y no toca al FONASA en ninguna dimensión y lo deja igual con sus de listas de espera, por ejemplo, toda la gente que está en los grupos de más altos ingresos de FONASA podría migrar hacia el sistema ISAPRE, traspasando su renta y desfinanciando el FONASA. Por lo tanto, también hay que mirar la reforma de un punto de vista global, como decía Oscar, porque hoy día tenemos mal o bien un sistema mixto, que cuando yo hago una reforma en un solo lado, eso no va a dejar incólume de incentivo a lo que ocurra al lado contrario. Y de hecho nosotros como universidad publicamos un libro que lanzamos ahora en diciembre del año 2017, hace muy poquitos meses, donde planteamos que esta transición entre una reforma a la ISAPRE y una reforma al FONASA es fundamental para los próximos 4 años de gobierno. Si no, puede que un gobierno cometa el error de mejorar, vestir un santo y desvestir otro, que sería muy lamentable. Matías quería decir algo. De hecho, comentando un poco eso, yo creo que uno de los aspectos más difíciles de hacer una reforma de ISAPRE, uno puede plantearla de base, de cómo, por ejemplo, va a compensar riesgos, va a crear un nuevo sistema, pero el gran problema que uno ve en esto es la transición. Primero, hay contratos firmados en ISAPRE. De hecho, desafiliar a alguien o, por ejemplo, cambiar el contrato a alguien es algo sumamente complicado. Al día de hoy lo vemos. O sea, es algo que no va a ser muy difícil de cambiar. Y probablemente para pasar todo esto, un grupo o un sistema más equitativo en términos de riesgo, es cómo pasamos a estos afiliados, porque los que se van a ver en ventaja respecto a este nuevo sistema van a querer pasarse al nuevo sistema, pero los que no se van a querer pasar, pero son ellos los que tienen que compensar el sistema. Son ellos que son, por ejemplo, los jóvenes al día de hoy, los que tienen mejores planes, ¿cómo van a poder pasar a este nuevo sistema? Algo que también me llama mucho la atención en esto, a diferencia tal vez de otras reformas, es un consenso, ¿no? Hablando con académicos, con las personas, con políticos de derecha, izquierda, de que tiene que haber una reforma en la ISAPRE. Es algo que llama mucho la atención en este sector. Pero el gran problema y la piedra de tope es cómo planteamos algo, que el Ejecutivo, el Gobierno ahora está planteando algo que sea gradual, porque va a tener que ser de alguna forma de ese estilo. Y en esto sí, lo mismo, sí. Yo creo que se confunden un poco los temas. Yo creo que es bueno que separemos los ámbitos de problema, porque cuando miramos globalmente nuestro sistema de salud, en sus distintos componentes hay problemas. Entonces, esta conversación es uno de los ámbitos, que es cómo uno hace el financiamiento,
cómo hace el arreglo de seguro. Otra cosa distinta es cómo se organiza el sistema que entrega las prestaciones de salud, el sistema prestador. Y ahí también tenemos dificultades serias, ¿no? Que finalmente uno podría decir que lo que se requiere es un esfuerzo serio de modernización, que apunte particularmente a cómo se hace un gobierno profesional del sistema de salud, y se termina con esta rotativa de que cada vez que hay cambio de gobierno, los niveles directivos del sistema se cambian, lo cual genera inestabilidad y mucha dificultad de aprendizaje del sistema en el tiempo. Y aparte de eso, una cantidad de recursos importantes. Cuando nosotros hoy nos comparamos con los países más desarrollados, que es el club en el que estamos, tenemos un déficit de recursos que no es menor. Solo un indicador, número de camas por cada 1.000 habitantes, nosotros tenemos 2,2 camas por cada 1.000 habitantes. En promedio, la OECD, la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo, tiene 4,9 camas por cada 1.000 habitantes. Entonces, independientemente del arreglo que hagamos, ahí hay una situación de déficit significativo. Entonces, hay que hacer esfuerzos en el ámbito de la prestación. Pero esta conversación que estamos teniendo es solo sobre el aspecto del seguro. Y un arreglo de seguro de seguridad social puede convivir con distintos tipos de arreglos prestadores y viceversa. Sí, entonces, yo creo que es bueno precisar qué es lo que estamos discutiendo. Bueno, yo creo también el informe también lo decía, lo que decía Manuel. Esto también tiene efectos aguas abajo también en todo el sistema. El sistema de seguro genera incentivos a la inversión también privada o a la inversión pública. El aumento de camas también, que ha sido por parte del sector privado, también es un elemento importante del cual también el sector público también se beneficia. Estoy pensando en las personas que tienen FONASA. Sí, pero también yo creo que es bueno precisar cuál es el peso relativo de cada cual, porque muchas veces nos referimos al sistema de salud chileno como mixto. En el sistema prestador, fíjate que si seguimos en el ámbito de las camas, nosotros en el país tenemos unas 40.000 camas aproximadamente. De esas camas, no más de un 17% son camas estrictamente privadas. Y de esas camas que son estrictamente privadas, más del 65% se concentran en la región metropolitana. Y eso es mucho decir, porque se concentran en las dos comunas del área oriente de Santiago. Entonces, cuando tú quieres pensar en el país, la única opción que tienes real, seria, es fortalecer el sistema público prestador. Y eso es una buena justificación a por qué este es un sistema integrado de discusión y por qué lo que hemos visto en el último tiempo respecto a los incentivos para aumentar las camas del sector público, que es a través del sistema de concesión, licitación, es un debate que se ha ideologizado al final y no ha buscado finalmente satisfacer la necesidad fundamental. Si esto es un debate de salud pública, más que un sistema previsional, entiendo yo, desde el punto de vista de salud, lo que busca es la salud pública de las personas. Si queremos eso, parece que tenemos que buscar en realidad meterle más al sistema, más que la licitación o la concesión o quién produce la cama finalmente. Sí, quiero que revisemos una gráfica que tiene que ver también con otro tema que ha surgido en estos últimos días, está vinculado a las ISAPRES y que es una nueva alza que han registrado las empresas aseguradoras. A ver si la podemos ahí revisar. Dice puntualmente Cruz Blanca es la que va a tener un incremento más alto, un 7,7%, seguido de Colmena, con un 4,8%, con Salud, un 4,7%, y es FUSAT la que va a tener un 4,6%. Van a haber algunas ISAPRES que no van a tener una alza. Nueva Más Vida, Banmédica y Vida 3. No van a tener ahí ningún tipo de reajuste. ¿Cómo entender también estas alzas, Manuel? ¿Cuáles son las razones que se entregan para finalmente subirlas? Y además esta diferencia que se ven en cada una de las empresas. A ver, el sistema, como te digo, fue reformado el año 2005. Antiguamente ni siquiera sabíamos este porcentaje, la superintendencia no tenía facultad para decir cuánto era el alza promedio y no había facultad para comparar. Antiguamente eran datos que cada uno individualmente solo recibía la carta, pero no había nadie que pudiera transparentar. Esto lo tenemos desde el año 2006 en adelante. Y con esta transparencia, hay que decirlo, igual los reajustes han sido menores. Antiguamente, solo por darte un dato, las alzas eran promedio 8,4, 8,7%, y de lo que va el tiempo hasta fecha, el alza promedio es del orden del 3,5, 3,7%. Claro, el promedio, ahora, también porque hay algunas que no suben. El promedio en todos estos años. Cruz Blanca 7,7, lo más alto. Con todo, ¿cuál es el problema? Y yo diría que la gente percibe que un sistema que, por lo que ya hemos hablado en el plan de salud complementario, discrimina por riesgo, aplica preexistencia, aplica cautividad,
cada vez que alzan los precios y además eso genera incremento de utilidades, la sensación que hay en la gente es una sensación evidente de injusticia, ¿no? Yo creo que de lo que se trata es de resolver ahora estos problemas que quedaron pendientes, porque lo resolvimos en torno al auge, pero no respecto a esta otra parte del plan. Y yo creo que junto con hacer estas reformas de plan garantizado, fondo de compensación de riesgo, tenemos que buscar una manera de establecer un alza que sea regulada. Pueden haber fórmulas que tendrán que explorarse. Algunos han hablado, ¿no es cierto?, en las discusiones de los comités de algún marco de referencia técnico dado por un organismo como la superintendencia o con la participación de un comité de expertos asesor, o puede ser la regulación tipo industrias monopólicas, de tratar de constituir una suerte de ISAPRE modelo y asignar una cierta rentabilidad razonada y técnica, porque también el sistema tiene que... Referente. Claro, pero que sea un referente y no que sea esta lógica de mercado. Porque es un dato, las utilidades el año pasado, el año 2017, aumentaron en el sistema ISAPRE del orden de un 50-60%, porque el año pasado estuvo el efecto completo de la prima auge que se elevó el segundo semestre del año 2016. Y a pesar de estas mayores espaldas financieras y de que las ISAPRES subieron su utilidad, como hay una lógica de libre mercado en la fijación del precio del plan complementario, hay 3 ISAPRES que, no siguiendo el camino de 3 que no subieron el precio del plan, decidieron reajustar. Entonces, claramente, como les digo... En esa línea, quisiera saber qué les parece a ustedes lo que había planteado en su momento Enrique París, quien estaba como coordinador en salud en el comando Sebastián Piñera, y él había dicho que una idea, según él, era limitar parte de las ganancias de las ISAPRES para, de esa manera, reinvertir parte de ese dinero de las ganancias. A mí me parece que el problema, en realidad, yo creo que es siempre las ideas de regular las utilidades tienen el problema de, efectivamente, los incentivos a la inversión. En el sistema de salud tenemos un problema, más que un problema, tenemos una situación de integración también en los prestadores con los sistemas de seguro, pero que refleja un problema esencial. Cuando hablamos de seguros de salud, estamos hablando de prestaciones que tienen un precio que puede ser infinito y que finalmente por los sistemas de seguridad de los planes de ISAPRE son reembolsadas y finalmente la persona no logra percibir que lo que está pagando cuando le compensan el 90% son 10 camas de 500.000 pesos, 800.000 pesos, porque ya está contenta y paga 80.000. Y dice, no, 80.000 pesos. Entonces, si no se ve el problema desde el punto de vista, y aquí yo creo que quizás estamos mezclando muchas cosas, como decía Oscar, pero la mirada sistémica quizás la mirada quizás correcta en este caso. Si no solucionamos el problema respecto a los prestadores de salud y esencialmente respecto a la falta de prestadores desde el punto de vista institucional, pensando clínicas, hospitales, pero también desde el punto de vista de los médicos, respecto a la falta también que tenemos de médicos especialistas o de personas que además ya estamos enfocando mucho el sistema de la región metropolitana, porque en regiones también hay un sistema de escasez tremenda también de especialistas, sobre todo en la zona extrema. Cuando hablamos entonces de reinvertir la utilidad, y la pregunta, al final lo que estamos haciendo en la práctica es ver una parte de la ecuación y no otra parte. Al final podemos hacerle un cap a las utilidades, pero aún así las clínicas van a cobrar lo que quieran seguir cobrando, pues lo justifican en base a nuevas tecnologías, quizás radiológicas, etcétera, para seguir subiendo el precio, para seguir compensando, porque mi plan es 90% sin tope. Entonces, yo veo en el fondo simplemente que me suben 10 lucas, pero en realidad me están subiendo 100.000 pesos al costo en total. Entonces, me parece que la mirada debe ser más integral respecto a cómo hacer esto. Sí, Matías, sí, mira, comparto un punto fundamental con Felipe, también de cosas que están sucediendo en este sistema, es la dificultad de entender estos planes mismos. Ya hablábamos de las tablas de factores que determinan el precio de cada uno de estos planes, 1.700 planes que existen, pero además los beneficios también de entender estos planes. O sea, por ejemplo, pagar un plan que dice 90, 100% de cobertura, al lado de eso hay un tope, y este tope está expresado en aranceles, por ejemplo, 3, 5 veces arancel. Pero ese arancel, la verdad es que la dificultad de conseguirlo, el arancel, es compleja, son más de 2.000 códigos. Estos 2.000 códigos no se consiguen fácilmente, no están por internet, no están por teléfono, no los dan muchas veces si es que uno está cotizando, por ejemplo, distintos planes. Y ahí es donde nosotros quisimos transparentar bastante el sistema con queplan.cl, donde cada usuario y cada persona pueda ver cada uno de los planes que existen en el sistema
1.700 comercializables, 65.000 que hay como stock que se han creado. Por lo tanto, este punto de comparación y ver cuánto me va a devolver un plan en cada una de estas clínicas, creo que una orientación también correcta en este sentido es hacia transparentar el sistema, que la gente pueda comparar, pueda escoger justamente cuál es el mejor plan. Las ISAPRES también se han ido especializando en ciertos segmentos, en ciertos públicos, donde pueden ser mucho más competitivos de cara a los usuarios. Sí. Para cerrar nada más, Oscar, ¿qué te parece esta idea que se ha planteado de crear un fondo de compensación por riesgo? Lo explicaba el ministro de Salud, dice que es una manera de solidarizar el riesgo de los afiliados de ISAPRES. Bueno, en eso consiste esencialmente la seguridad social, que tú distribuyes el riesgo en el conjunto de la población. Entonces, lo que a mí me preocupa de lo que hemos conocido públicamente, la eventual propuesta del gobierno, que los detalles no los conocemos todavía, es que se pueda pensar solo en una solución para las ISAPRES y un fondo de compensación dentro de las ISAPRES, que estaba planteada en la última propuesta de la comisión constituida durante el gobierno de la presidenta Bachelet, pero como un paso en un contexto de avanzar hacia un arreglo más global. Porque lo que hay detrás de eso es efectivamente hacer un ejercicio de solidaridad dentro del sistema. Entonces uno se pregunta, ¿por qué hacerlo solo dentro del sistema ISAPRE? Que dentro del conjunto de la población es la gente que tiene mayor posibilidad de contribuir al sistema, por una parte, y menor necesidad de uso del sistema. Entonces, esos mismos criterios son los que validan el que pensemos como sociedad en un arreglo para el conjunto de la sociedad chilena y no solo para las ISAPRES. Sí, nos quedan algunos segundos. Sí, mira, hoy día en Europa el mejor sistema de salud según la evaluación usuaria de los afiliados es el sistema holandés. Ya lleva 3 años seguidos estando en el primer lugar. ¿Y qué es lo que nos enseñan los holandeses desde el punto de vista técnico académico? Que es posible tener actores privados de la seguridad social, pero sí, solo sí, si tienen un fondo de compensación de riesgo, porque con eso tú le quitas el incentivo, como empresa privada natural, a generar utilidades seleccionando el riesgo, es decir, echando a los adultos mayores, echándolo a las personas que tienen patologías preexistentes. Si tú eliminas ese factor, y eso se hace con un fondo de compensación de riesgo, puedes tener seguridad social privada en este componente de sistema mixto que tenemos nosotros. Son hartos los temas para conversar cuando se habla de salud. Alcanzamos ahora a revisar algunos de ellos, pero les quiero agradecer por habernos acompañado esta noche aquí en Vía Pública. Muchas gracias. Nos vamos a una pausa y regresamos con más noticias.